es el tema de este día. ¿Y cuál es el propósito de esta clase? Que todos nosotros, los que hoy escucharemos este tema, aprendamos a resolver de manera sana nuestros conflictos. Amén. Los conflictos se dan en todos los niveles, de padres a hijos, hijos a padres, hermanos, primos, compañeros de la escuela, del trabajo, incluso puede ser con otro discípulo, otra discípula, con tu esposo, con tu esposa, con los novios, etc. Entonces es muy importante escuchar el tema de hoy con mucha atención y aplicarlo a nuestras vidas. Nada más imagínense ustedes lo increíble que sería para todos nosotros, en todo conflicto que tengamos, utilizar bien las herramientas para resolver el conflicto de manera sana. Ese es el propósito. Esto es posible si contamos con algunas herramientas adecuadas para lograrlo. Y vamos a ver primero algunas escrituras que nos hablan acerca de la esencia de nuestro Dios. Jueces 6:24, la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy, es decir, cuando se escribió el libro de los Jueces. Shalom fue uno de los nombres que se le dio también a Dios. ¿Y qué significa Shalom? Shalom, entre varias posibles traducciones, significa Dios es paz. Tenemos un Dios que su esencia es la paz. También habla de Jesús, Tesalonicenses, según el Tesalonicenses 3:16, según la Dios habla hoy, dice: y que el mismo Señor de la paz, refiriéndose a Jesús, les dé la paz a ustedes en todo tiempo y en todas formas. Que el Señor esté con todos ustedes. Que el mismo Señor de la paz, refiriéndose a Jesús, también es Jesús de paz. Y la palabra para paz aquí es esta palabra, eirenes, que tiene un significado además de paz. Fíjense, es muy interesante. Por eso es increíble a veces conocer un poquito las etimologías o investigar un poco acerca de las etimologías. Pero la palabra paz tiene que ver con arreglar conflictos, unir personas. Ese es el sentido de la palabra eirenes. Y la esencia de Jesús, ustedes saben muy bien, que es hacer la paz. Al final leeremos una escritura que habla qué hizo Jesús para hacer la paz, arreglar el conflicto entre nosotros y Dios. Así hizo Él la paz. Ahora, el caso de nosotros, somos llamados también a ser discípulos de paz. Romanos 12:18 dice, la Nueva Traducción Viviente: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Cuando la Biblia dice hagan todo lo posible por vivir en paz con todos, sugiere entonces que tal vez, alguna vez, por más que generes o quieras generar paz con una persona o que se solucione un conflicto, no va a ser tan fácil. O quizás, por lo menos, por la parte del otro, no lo vas a lograr.
Tú vas a poner todo de tu parte y quizás el otro no. Pero siempre de un discípulo de Jesús se espera que hagas todo lo posible por solucionar un conflicto, para que haya paz. También Jesús dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5:9, dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y si ustedes se fijan, es la misma palabra, la misma raíz de la palabra anterior, eirenes, eirenopoloi, qué palabra tan rara, que significa pacificadores. Pacificadores. Eso es lo que la Biblia habla de los discípulos. Entonces tiene sentido. Si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que buscar ser pacificador como Jesús. Tienes que buscar la forma siempre de solucionar el conflicto. ¿Alguna duda sobre si somos llamados a vivir en paz? ¿O alguien puede levantar la mano y dice: yo creo que somos llamados también a tener conflictos? No. Nuestra actitud de ser conflictivos choca con la naturaleza de Dios. ¿Aún crees que debes vivir entonces en conflictos no arreglados? Definitivamente no. Si juntas dos animalitos por muchos años, ¿qué pasará? ¿Han visto ustedes esta escena alguna vez? Dicen, viven como perros y gatos. Bueno, algunos perros y gatos viven muy bien, la verdad. No muchos, ¿verdad? Pero si juntas a dos animalitos desde chiquitos, perros y gatos, es muy probable que los animalitos crezcan y se hagan amigos como estos. Pero ¿qué pasa si juntas a dos pecadores por varios años? ¿Qué va a pasar? Definitivamente va a haber conflictos. Algunos dicen: no, pero ¿por qué hay conflictos en la charla, en la iglesia? ¿Por qué crees? Junta a dos pecadores por algún tiempo y te aseguro que va a haber conflicto. Porque somos pecadores. Es una realidad. La definición de conflicto, según este hombre: conflicto es el desacuerdo donde las partes involucradas perciben una amenaza a sus necesidades, intereses o preocupaciones. Eso es la definición de conflicto. Cuando una de las dos partes se siente así, amenazado en alguno de sus intereses o necesidades, viene entonces el conflicto. Y bueno, el tema del conflicto, de vivir en paz, lo podemos o lo vamos a dividir en estas 4 partes, que es herramientas que nos pueden ayudar a resolver conflictos. Número 1, respuesta al conflicto. Vamos a hablar de esta realidad. Pasos para resolver conflictos. Ahora sí, ya una parte más práctica. Número 3, aprender a perdonar apropiadamente, porque todos podemos decir que perdonamos, pero tenemos que aprender a hacerlo apropiadamente. Y incluso vamos a hablar de un adicional más, que es pasos para el perdón, para hacer un perdón apropiado. Pero hoy nos vamos a enfocar solamente en estos 2 primeros, así que vamos con el primero. Antes, hay muchas escrituras en la Biblia, muchas, o sea, por lo menos hoy revisé como 10 escrituras, 10 pasajes que hablan de conflictos dentro de la Biblia, dentro de los discípulos. Pero solamente vamos a leer esta pequeña parte de este conflicto que vemos en Filipenses 4:13, entre 2 hermanas. Algo muy raro, ¿verdad? Que 2 hermanas tengan algún conflicto. Dice Pablo: ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres,
que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Como ven ustedes, en la iglesia de Filipos se encontraban casos como este. Evodia tenía un conflicto con Síntique y no lo estaban solucionando. Al paso del tiempo llegó esto a oídos de Pablo. Pablo envió una carta y le pidió a uno que sirva de intermediario para ayudar a estas hermanas. Ayúdalas, que están ahí agarradas del chongo, porque no pueden arreglar sus problemas solas. Esto se está haciendo más grande y puede llegar muy lejos. Entonces le pide que haya un intermediario que se ponga a ayudar a estas hermanas. ¿Hay casos? Más casos. ¿Recuerdan ustedes una discordia que hubo también entre dos apóstoles? Bueno, ¿quién fue? Pablo y Pedro. Otra discordia entre otros dos, Pablo y Bernabé. Incluso hubo un conflicto que le hicieron a Jesús, uno de sus discípulos, Pedro. Hubo otro conflicto también entre los discípulos con Santiago y Juan. Hay muchos conflictos en la Biblia, muchos, sin mencionar todos los del Antiguo Testamento. Por eso es real este tema, y es tan importante que aprendamos a tratar los conflictos de manera sana o arreglar. Vamos a empezar entonces con la respuesta al conflicto, que es cómo respondemos cada uno de nosotros ante una aparente agresión o una agresión real. Hay tres formas como podemos responder al conflicto, según un psicoanalista, Jung. Una es rendición, otra es escape y otra es contraataque. Las personas que se sienten agredidas por alguien entran entonces en un conflicto con esa persona. Pero aquellas que su respuesta es de rendición responden de una manera muy tranquila. Viene alguien, les da algún comentario, alguna demanda, hiere su corazón incluso, o les pide hacer algo y terminan por bajar la guardia y dicen: sí, está bien, sí, como tú digas. Se rinden, siempre se someten, porque tal vez vivieron en un matrimonio con unos padres en donde había una violencia tan fuerte de los padres. Tal vez era un padre golpeador, golpeaba a su esposa, golpeaba a los hijos, de tal forma que desarrollaron una actitud, una respuesta ante el ataque de agachar la cabeza y rendirse. Aparentemente, estas personas son, o podemos ser, tranquilas y pacíficas, pero en realidad no es así. Sí, pero ¿realmente están resolviendo el conflicto? No. Lo único es que lo están interiorizando, lo están dejando muy dentro de su corazón, y llega un momento en el que explota. La otra es el escape. Puede ser el mismo contexto familiar. La persona, prácticamente lo que hace la persona que reacciona con escape es evade los problemas, es un evitador de conflictos. Problemas, yo no me meto. Es tranquilo, es pacífico, pero mejor se hace a un lado. Mantiene siempre la distancia, trata de no involucrarse tanto. Si va a las fiestas o las reuniones, va, pero de lejitos. Siempre se sienta de una forma y en un lugar que no le comprometa tanto, porque es evitador. Y la tercera, bueno, una cualidad más del escape
es que trata siempre las cosas de una manera un poquito superficial. Pero de repente sorprende porque personas así, de un día para otro dicen me voy. Se salen del hogar sin decir nada, de repente se desaparecen, de repente si son miembros de una comunidad, dice, oye fulanito, no sé, ya no viene, se desapareció, porque escapan. Y el contraataque es una tercera respuesta al conflicto. ¿Cuál es esta? Es cuando nos defendemos, ¿verdad? Sentimos un ataque y entonces rápidamente sacamos las uñas, ¿verdad? No me vas a dañar y golpeamos, decimos palabras fuertes, atacamos, porque es una forma de autodefensa, es una forma de responder entonces a ese posible ataque, porque a veces ni siquiera es un ataque real. Déjenme decirles que, para ser honesto, yo puedo identificarme con estas dos formas de responder ante una posible agresión. Sí, mi tendencia es así, pero mejor lo alejo, trato de evitar a lo más posible el conflicto, pero también llega un momento en que me sé defender, o puedo defenderme, según yo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante identificar cuál de estas formas es la que podemos responder? ¿Hay una forma adecuada de responder al conflicto? Sí. ¿Cuál es esa forma adecuada? ¿Viene la agresión? ¿O posible agresión? ¿O a veces es solamente una diferencia de opiniones? Escucha, da su opinión también del asunto, pero toma en cuenta la opinión del otro. ¿Saben cómo se le llama a ese proceso? Se llama asertividad. Una persona es asertiva cuando no solamente deja oír su voz, sino que también tiene la capacidad de escuchar la opinión del otro y decirle, es un buen punto, tienes razón. Amén. Esa es la mejor forma. Lamentablemente, no es la más común en la que caemos. Cualquiera de estas respuestas, de estas tres, nos da resultados, pero muy a corto plazo, porque a largo plazo no satisface las necesidades más profundas de nosotros. Sigue manteniendo por debajo de la superficie un conflicto con la otra persona y nos llegamos a una intimidad y cercanía, nos negamos a una intimidad y cercanía. El conflicto nos mantiene siempre distantes y los conflictos no se resuelven a un nivel bíblico, que es el nivel del corazón, en donde totalmente está sanado el corazón. Segundo, pasos para resolver conflictos. Hay muchos pasos más. En realidad, mucho de lo que estoy compartiendo con ustedes, lo he aprendido de algunos de los cursos que he tenido el privilegio, la oportunidad de asistir, acerca de una iglesia saludable, y también de padres suficientemente buenos, y también de resolviendo conflictos. Todos estos, por lo menos los últimos dos, basados en las teorías psicoanalíticas del Dr. Jung y también de nuestro hermano, que es también un psicoanalista, el líder de la iglesia de Singapur, John Lewis. Él nos dice que el primer paso para resolver, o alguno de los pasos, pueden no ser en orden, para resolver el conflicto es identificar las necesidades principales. Y es que el problema a veces de nuestros conflictos es que enojamos, empieza un conflicto, pero el conflicto siempre responde a que nos sentimos vulnerables, o nos sentimos
atacados alguna de nuestras necesidades básicas o alguna de nuestras necesidades. Pueden ser emocionales o físicas o fisiológicas. Entonces, empezamos el pleito, pero la otra persona no le hemos dado a conocer cuál es la necesidad que estamos sintiendo que está siendo agredida. Algunas sugerencias de necesidades: la necesidad de creer, de confiar, la necesidad de ser amado, la necesidad de sentirse seguro, la necesidad de sentirse perdonado, la necesidad de apoyo, la necesidad de sentirse apreciado y respetado, la necesidad de gustarle a la gente. Uno puede decir, no, eso es pecado, porque es agradar a los hombres. Bueno, es una necesidad. Acuérdense que muchas de nuestras reacciones vienen como producto de trampas de vida del pasado. Se han traducido como trampas de vida en nuestro presente, que fueron traumas del pasado. La necesidad de gustarle a la gente o de agradarle a la gente puede ser esa necesidad, especialmente en los jóvenes. La semana pasada hubo un conflicto entre mi hijo y yo, y reaccionó mal, y yo hablé con él, me molesté y hablé, y finalmente le dije, ¿cuál es el problema, hijo? Y él me dice, es que siento que no quisiste ver lo que a mí me dolía. No te importó realmente cómo yo me sentía. Es lo único. Y ese es el problema de muchos de nosotros, que no identificamos cuál es la necesidad. Muchos de nuestros hijos son tan afectados cuando nosotros como padres no les valoramos, no les amamos, no les decimos, hijo, estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti, eres increíble. Y los hijos crecen con esa necesidad no satisfecha, de que no agradan a sus padres. La necesidad de sentirse aceptados por quienes son, ¿verdad? Son todas ellas necesidades. Entonces, cuando hay un conflicto, antes de seguir con el conflicto, ¿por qué no te concentras y piensas cuál es la necesidad que siento que me están atacando, o que no quiere ser cubierta, o no quieren cubrir de mí? Y esa expresa, siento que no me amas, siento que no me estás escuchando, no me siento valorado, no me siento valorada. La segunda, ayuda a ser vulnerable. Esta es una palabra difícil, especialmente para los machos mexicanos que somos bien machos. Especialmente para las mujeres que dicen, ahora con el mes de la mujer, ningún hombre va a poder conmigo. Y nos llenamos de orgullo, nos llenamos de soberbia y aparentamos una fortaleza que no tenemos. Pero miren qué importante es la vulnerabilidad. Pablo expresa en 2 Corintios 1, del 8 al 11, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. ¿Qué es lo que ven en Pablo aquí? Un hombre aparente, un hombre fuerte, poderoso, no, un hombre vulnerable. No queremos aparentar que somos lo máximo. No queremos que desconozcan que hemos sufrido un montón. A tal grado que, mire, dice, estábamos tan agobiados. Pablo agobiado, pero si era colérico. Bueno, él estaba tan agobiado, dice, bajo tanta presión. ¿Has sentido presión también tú? Pablo fue vulnerable. Me sentí presionado. Y me sentí agobiado. Sentí que no podía salir adelante. Y al final, bueno, reconoce cómo Dios lo ha ayudado, ¿no? Pero también con su vulnerabilidad dice, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Cuánta vulnerabilidad de ese hombre, ese gran líder Pablo, ¿verdad? Es importante valorar la vulnerabilidad.
Tuvimos un tiempo en que la iglesia, sobre todo más hace algunos años que ahora, aunque todavía ahora, se habló mucho acerca de ser abiertos. Necesitas ser abierto. Ustedes lo han oído, ¿no? Ábrete, abre tu corazón, exprésate, dile lo que sientes. Pero en todo ese énfasis de ser abiertos, ¿sabes? Llegamos a dañarnos mucho también. Porque nuestras ganas de ser abiertos, escupíamos sin importar a quién lastimábamos. Bueno, yo quiero sanar mi corazón y yo quise ser abierto. ¡Wow! John Lewis escribe esto muy interesante. Dice, los cristianos no debemos tomar el ser abiertos como una licencia para ventilar nuestros sentimientos malos o buenos, causando más daño que cosas buenas. Debemos distinguir claramente la diferencia entre ambos y preferir ser vulnerable antes de decir, soy abierto. ¿Ven? Vulnerable es, sí sentí esto, sí sentí molestar, coraje, pero la verdad me siento muy mal de eso. He sufrido, no he dormido, me he sentido culpable, me he sentido terrible, me he sentido menospreciado, menospreciada. Qué diferente es ser vulnerable a solo ser abierto. Y la tercera toma una postura de escuchar. Bueno, esto lo sabemos, pero bastante, ¿verdad? Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Escuchar es importante. Hablar tiene su lugar en la comunicación, pero la Biblia nos dice, escucha más de lo que hablas. ¿Cómo se escucha a una persona? ¿Se acuerdan? Sí. La trilogía o la forma tripartita, como debemos escuchar a alguien. Con los oídos, con los ojos y con el corazón. Así debemos escuchar a alguien. Mantener un contacto visual mientras escuchamos, pero también involucrar el sentimiento, el corazón. Para escuchar hay que asignar suficiente tiempo. Aun si tú eres un mediador, alguien te dice, oye, vamos a platicar, asigna suficiente tiempo para escuchar a las partes. No se logra nada importante cuando se designa poco tiempo. 30 minutos antes o después de la reunión, muy probablemente redituará en un resultado superficial. Muchas veces o algunas veces hemos pasado tiempos con matrimonios o con hermanos y de verdad hemos llegado a tener 3, 5 o más horas platicando. Y ustedes también lo han hecho. Requiere tiempo. Si no disponemos de tiempo para resolver un conflicto, muy difícilmente se va a lograr. Otro, quita las distracciones. Celulares, reunirse en lugares ruidosos, sin privacidad, esto distraerá el proceso. Siéntate enfrente de la persona, o vela o mírala, a la cara directamente, pero ¿cómo? No con una mirada de pistola, ¿verdad? Sino una postura adecuada, invitándola a la persona a expresarse, ¿verdad? Enfócate en escuchar primero, no des soluciones inmediatas. Es fácil dar soluciones sin antes escuchar, especialmente cuando escuchamos a nuestro cónyuge. Rápidamente queremos dar una solución. Momento, fallaremos. Hay que escuchar toda la historia. El escuchar es un largo camino en la sanación
para ambas partes. ¿Qué es a lo que no queremos llegar después de todo esto? Hebreos 12, 14 al 15 dice: procuren estar en paz con todos. Ahí está la palabra otra vez, ahí en ese. Y llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor. Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, que es tan importante para estar en paz con todos, ¿verdad? A fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Esa es donde no queremos llegar. Si mantienes una postura de no resolver un conflicto, terminarás amargándote. Y terminarás haciéndole daño a tu familia. Terminarás haciéndole daño a tus padres, a tus hermanos de tu casa, a tus amigos o los que fueron tus amigos. Es tan importante siempre tener esa convicción. Vamos a buscar resolver el conflicto. Vamos a tomar la Santa Cena, pero antes de hacerlo, leamos este pasaje, Efesios 2:14, que dice: Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Esta escritura es muy importante porque está hablando de reconciliación. Dice que la Biblia que Jesús logró la reconciliación de los dos pueblos. Logró la reconciliación del ser humano también con Dios. ¿Cuánto le costó a Jesús? Dice, en su propio cuerpo, su vida. Pero lo logró. Saben, yo he tenido conflictos alguna vez con algunas personas en mi vida. Y he entendido que Dios espera de mí que les perdone. Seguramente ellos también tienen que perdonarme porque muy probablemente también yo les hice daño. Pero el que ellos me perdonen ya no depende de mí. Pero lo que sí Dios espera de mí es que yo perdone. Eso significa que cuando yo perdono o le pido perdón a una persona con quien tuve el conflicto, entonces he resuelto el conflicto y ahora me he reconciliado con él. Puede ser que sí o puede ser que no. La reconciliación a veces no se logra porque depende de ambas partes. Pero lo que Dios espera del cristiano, del discípulo, es que perdone de corazón. Y si la otra persona no está dispuesta a reconciliarse contigo, tal vez no se logre la reconciliación con esa otra persona. Pero el perdón debe existir, y como vamos a hablar la próxima semana, de corazón. Amén. Eso puede dejarnos un amargo sabor de boca y decir: eso no me gusta. Pero esa es la vida, queridos amigos, y es la realidad. Aún un matrimonio, tristemente, puede llegar al caso de que no haya reconciliación. Pero el perdón debe haber. Ahora, ¿puede haber reconciliación sin perdón? Eso definitivamente no. ¿Puede haber perdón sin reconciliación? Sí, sí puede haber. Pero no puede haber reconciliación sin perdón. Y lo que estamos viendo aquí es reconciliación. Jesús estuvo dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, dando su vida para darte reconciliación con Dios y reconciliación con la familia. Hoy hay una hermana que va a pasar aquí al frente y quiere compartir con ustedes una carta. Así que vamos a pedirle, por favor, Dianey, pueda pasar aquí al frente.